Atención México. Lo que se gritó este domingo desde el Monumento a la Revolución no fue una frase improvisada para arrancar aplausos. Fue una línea que resume el momento político más tenso que vive la relación entre México y los Estados Unidos en años. La presidenta Claudia Sheinbaum, ante una plaza desbordada y con pantallas instaladas en las plazas públicas de las 32 entidades del país, lanzó 5 palabras que ya recorren el continente. México no es piñata de nadie. Quédense conmigo, porque detrás de esa frase hay un mensaje calculado, dirigido a Washington, y una advertencia que tiene que ver directamente con lo que viene en los próximos 2 años. Vamos al contexto, porque sin él, la frase pierde fuerza. El motivo del acto era una rendición de cuentas por los 2 años del triunfo electoral que convirtió a Sheinbaum en la primera mujer presidenta de México. Según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, asistieron alrededor de 130,000 personas, pero lo que pudo haber sido un balance rutinario de logros se transformó en otra cosa. El componente más fuerte del discurso no fue la lista de obras ni los programas sociales, fue la política exterior, fue la soberanía, y el detonante tiene nombre y expediente. En las semanas previas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló a 10 funcionarios y exservidores públicos del estado de Sinaloa por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Y aquí es donde la presidenta marcó la línea. No negó que deba investigarse a quien tenga que ser investigado. Lo que cuestionó fue otra cosa. Se preguntó en voz alta y frente a esa multitud si lo que mueve a Washington es realmente un interés genuino por ayudar a México y por combatir a la delincuencia, o si hay algo más detrás. Sus palabras fueron directas. Planteó que quizá lo que se está viendo es cómo ciertos sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a México para posicionarse de cara a sus propias elecciones de este año. Y entonces fue más lejos, hasta el punto que de verdad importa para el futuro del país. Preguntó si acaso pretenden influir en la elección mexicana de 2027, y remató con la frase que conviene escuchar completa, porque no fue retórica vacía. Dijo, no son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie. Detengámonos un segundo en por qué esto es tan delicado. En 2027, habrá elecciones intermedias en México, donde se renuevan cargos legislativos y ejecutivos en buena parte del país. Lo que la presidenta planteó es que las acusaciones que llegan desde el norte podrían no buscar justicia, sino condicionar ese proceso electoral. Y lo dijo con una imagen que se entiende sin diccionario. Advirtió que cuando vienen por unos, y luego por otros, el riesgo es que las oficinas del Departamento de Justicia de otro país terminen convertidas, en sus palabras, en el principal elector de México. Eso, dijo, no se puede permitir. Si esta información te está ayudando a entender lo que de verdad está en juego, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campana, porque este tipo de análisis no abunda en los espacios que prefieren quedarse en lo superficial. Ahora bien, aquí hay que tener cuidado y ser honestos, porque este canal no vive de inventar. La presidenta planteó estas preguntas como dudas legítimas, no como hechos comprobados. No presentó pruebas de una conspiración electoral, y ella misma las formuló en forma de interrogante. Es una postura política, una lectura del momento, y al mismo tiempo dejó claro un principio que sí es de fondo, afirmó que su gobierno nunca va a defender la corrupción ni la colusión con el crimen, pero que una cosa es cooperar y otra muy distinta es aceptar que desde el exterior se dicte quién es culpable y quién no. Cuando eso pasa, dijo, ya no hablamos de cooperación, hablamos de injerencia. Esa distinción es la columna vertebral de todo el discurso, y conviene recordar que esto no salió de la nada. La doctrina de política exterior de este gobierno descansa sobre 4 principios que la presidenta ha repetido en cada conferencia donde se le pregunta por la relación con Washington. Respeto a la soberanía y a la integridad territorial, respeto y compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua. Cooperación sin subordinación, ese último punto, cooperación sin subordinación, es el que estaba poniendo sobre la mesa al hablar del caso de Sinaloa. México coopera, sí, pero no se subordina. Y mientras la presidenta hablaba, ocurría algo que ilustra el clima del acto. Entre la multitud se desplegó una manta con la imagen del propio Rubén Rocha Moya, y la plaza coreó en repetidas ocasiones una consigna dirigida a la mandataria. No estás sola. Ese detalle, que podría parecer menor, dice mucho. El caso del gobernador con licencia dejó de ser un expediente judicial para convertirse en un símbolo de la disputa más amplia sobre quién tiene la última palabra en los asuntos internos de México. Para los asistentes, defender ese principio se volvió una causa colectiva, no la defensa de una persona en particular. Sheinbaum también acusó algo más durante el acto, y aquí de nuevo, hay que ser precisos con lo que se puede sostener. Denunció lo que describió como una ofensiva mediática y campañas digitales de desestabilización,
atribuidas según ella a sectores de la derecha nacional e internacional. Habló de operaciones que buscan modificar la percepción de la realidad mediante plataformas digitales, cuentas falsas y programas automatizados. Y frente a eso, hizo un llamado concreto. Convocó a los simpatizantes de la Cuarta Transformación a realizar asambleas informativas en todo el país, para, en sus términos, defender la soberanía nacional. Es decir, no solo respondió desde la tribuna, sino que pidió organización en el territorio. Pero seamos claros con otra cosa, porque es la parte que muchos análisis dejan fuera. Toda esta defensa de la soberanía no se sostiene en el vacío. Se apoya en una afirmación económica que la presidenta usó como respaldo de su posición. Su argumento, en el fondo, fue este: México puede plantarse con firmeza porque no está hablando desde la debilidad, sino desde una economía que funciona. Y soltó las cifras. Presumió una inversión extranjera directa récord de $23.591 millones en el primer trimestre del año, una cifra superior a la del mismo periodo del año pasado. Habló de una tasa de desempleo de 2.5%, de la creación de cientos de miles de empleos formales y de una inflación a la baja. Mencionó que el peso mexicano ha sido una de las monedas que más se ha apreciado frente al dólar en el mundo y que la balanza comercial fue positiva en el primer trimestre. Su mensaje subyacente era transparente. Aún con la política arancelaria de los Estados Unidos y con la inestabilidad internacional, la economía mexicana se mantiene de pie, y un país que se mantiene de pie no necesita agachar la cabeza. Hubo otro pasaje del discurso que vale la pena rescatar, porque conecta el presente con la memoria histórica. La presidenta se refirió al pasado, concretamente al sexenio de Felipe Calderón, y a la llamada guerra contra el narcotráfico. Sostuvo que aquella estrategia fue planeada con una amplia intervención de agencias extranjeras, y recordó la operación conocida como Rápido y Furioso, que permitió el ingreso de miles de armas a territorio mexicano, con consecuencias graves. El propósito de ese recordatorio era construir un contraste. Aquel modelo, vino a decir, fue el de la subordinación, el de aceptar que otros definieran la política de seguridad de México. El modelo que ella defiende, en cambio, es el de cooperar sin entregar las decisiones que solo le corresponden al pueblo mexicano. Conviene también poner esto en perspectiva, porque la frase no nace de un solo episodio. En los meses recientes, la relación entre los dos países ha estado marcada por una sucesión de fricciones, amenazas arancelarias, presiones sobre temas de seguridad, declaraciones de funcionarios estadounidenses sobre el combate al narcotráfico en territorio mexicano, y ahora, las acusaciones judiciales contra autoridades electas. Cada uno de esos episodios, por separado, podría parecer un asunto aislado, pero juntos dibujan un patrón, y es ese patrón el que la presidenta intentó nombrar desde el Monumento a la Revolución. Su mensaje fue, en esencia, que México coopera donde debe cooperar, pero que hay una línea que no está dispuesta a cruzar, y esa línea es la de las decisiones soberanas del país. Como era de esperarse, no todos leyeron el acto de la misma manera. Para los seguidores de la Cuarta Transformación, fue una demostración de fuerza y de unidad en torno a la defensa de la soberanía. Para los sectores de oposición, en cambio, el mensaje tuvo otra lectura. Algunas voces críticas señalaron que centrar el discurso en la amenaza externa puede servir también para desviar la atención de los señalamientos internos, y que las preguntas sobre una supuesta injerencia electoral, al no venir acompañadas de pruebas, se mueven más en el terreno político que en el de los hechos comprobados. Es una observación que vale la pena tener presente, porque un análisis honesto no puede quedarse solo con la versión oficial. Lo cierto es que, más allá de las interpretaciones, la frase logró su objetivo comunicativo. Puso la palabra soberanía en el centro de la conversación pública del país durante varios días. Y para cerrar el mensaje, recurrió a frases que buscan quedarse en la memoria. Aquí decide México los mexicanos. La patria no se vende, la patria se ama y se defiende. Afirmó que nadie va a doblegar la dignidad del pueblo, ni agentes extranjeros, ni los corruptos del pasado, ni quienes pretendan usar el movimiento para proteger sus propios intereses. El cierre fue una invitación a sentirse, en sus palabras, un pueblo despierto. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Nos deja una fotografía muy clara del momento. Por un lado, una presidenta que decide no responder a las presiones con gritos ni con rupturas, sino con una afirmación de principios y con datos económicos en la mano. Por el otro, una relación bilateral que atraviesa un punto de tensión real, donde las acusaciones judiciales, la negociación comercial y la política interna de los dos países se cruzan al mismo tiempo. La frase "México no es piñata de nadie" funciona como síntesis de esa postura. No es un insulto a Washington, es una declaración de límites. Conviene no perder de vista una cosa más. El discurso de un domingo, por contundente que suene, vale lo que valgan los hechos que vengan después. Una frase puede encender una plaza y recorrer las redes en cuestión de horas, pero la verdadera prueba de la soberanía no está en la tribuna, sino en lo que ocurra cuando se sienten de nuevo los equipos negociadores,
cuando avancen los expedientes judiciales y cuando se acerque el calendario electoral. Por eso conviene seguir esta historia con atención y sin apasionamientos, midiendo cada paso por sus resultados y no por su volumen. Ese es el compromiso que tenemos en este espacio con quienes nos acompañan. Lo que viene en los próximos meses dirá si esos límites se respetan. Está en marcha la revisión del Tratado Comercial. Siguen abiertos los casos judiciales que tanto preocupan en Palacio Nacional. Y se acerca el proceso electoral de 2027, que la presidenta menciona con tanta insistencia. Lo único que quedó establecido este domingo, frente a 130,000 personas y en plazas de todo el país, es el tono con el que México piensa pararse en esa mesa. Con firmeza, con principios y sin pedir permiso para defender lo propio. Seguiremos informando paso a paso cada movimiento de esta historia que toca el corazón de la soberanía nacional. Porque defender al país no se mide en frases para la foto. Se mide en la coherencia entre lo que se dice en una plaza y lo que se hace en la mesa de negociación. Si este análisis te aportó claridad, déjanoslo saber en los comentarios. Comparte con quien necesite escuchar este tema sin ruido. Y nos vemos en el próximo reporte.